Hola, en este video mostraremos una manera de verificar la validez de los silogismos. Para ello es importante tomar en cuenta que no todos los silogismos son válidos. En ese caso decimos que es una falacia. Una falacia es una estructura lógica con apariencia de ser válida, pero que no lo es. Por eso es importante verificar la validez de los silogismos. Ahora, una forma de verificar el cumplimiento de las reglas es revisando la extensión de los términos que conforman el silogismo. Con eso, podemos checar que ningún término tenga mayor extensión en la conclusión que en las premisas, que el término medio sea universal al menos en alguna de las premisas y que la conclusión siempre siga a la parte más débil. Para revisar la extensión de los términos en cada premisa, debemos tomar en cuenta que las premisas universales afirmativas las identificamos con la letra A y que en este tipo de premisas el sujeto es universal y el predicado es particular. En tanto que en una premisa universal negativa, es decir, de tipo E, tanto el sujeto como el predicado son universales. Por otro lado, en las premisas tipo I, el sujeto y el predicado son particulares. Finalmente, en una premisa particular negativa, el sujeto es particular y el predicado universal. En resumen, podemos elaborar la siguiente tabla. Aquí se muestran los 4 tipos de premisas y la extensión de cada término de acuerdo a su función, como sujeto o predicado. Siguiendo esta tabla podemos verificar la extensión de cada término y con ello la validez del silogismo. Veamos algunos ejemplos. Si decimos que todo arquitecto es diseñador, Barragán es arquitecto y Barragán es diseñador, podemos observar que la primera premisa es universal afirmativa, por lo que el sujeto es universal y el predicado es particular. La segunda premisa es particular afirmativa, por lo que el sujeto es particular y el predicado también es particular. La conclusión, por otro lado, es una premisa particular afirmativa, por lo que el sujeto Barragán es particular y el predicado diseñador es también particular. Revisando lo dicho hasta aquí, vemos que el término medio arquitecto es universal en la primera premisa, lo cual está de acuerdo con la regla de que el término medio debe ser universal en alguna de las premisas. También vemos que en la conclusión, tanto Barragán como diseñador son particulares, por lo que no contradice la regla de que ningún término puede tener mayor extensión en la conclusión que en las premisas. Veamos otro caso. Si decimos que todo médico es humanista, que algún ciudadano no es humanista y concluimos que algún ciudadano no es médico, podemos ver en la primera premisa que el sujeto es universal y el predicado es particular, por ser una premisa del tipo A. En la segunda premisa tenemos que el sujeto es particular y el predicado es universal, por ser una premisa particular negativa. En la conclusión tenemos que el sujeto es particular y el predicado es universal, porque la premisa es del tipo O.
De acuerdo con esto, la conclusión es válida, pues el término medio es universal en una de las premisas y el término médico es universal en la conclusión, pero también en una de las premisas. Ahora, ¿qué pasaría si invertimos la conclusión? Es decir, si la conclusión fuera, algún médico no es ciudadano, ¿sería válida también? Veamos, de acuerdo con la premisa, el sujeto médico sería particular y el predicado ciudadano sería universal, es decir, tendría una extensión mayor que en las premisas, por lo que esta conclusión no es válida. Veamos otro ejemplo. Si decimos que todo diseñador industrial es graduado, que algún diseñador industrial es creativo, y concluimos que algún graduado es creativo, entonces tendríamos que el sujeto sería universal y el predicado sería particular en la primera premisa, mientras que en la segunda premisa tendríamos que el sujeto es particular y el predicado sería también particular. En cuanto a la conclusión, tendríamos que el sujeto sería particular y el predicado también particular. De acuerdo con eso, vemos que el término medio diseñador industrial es universal en una de las premisas y en la conclusión, tanto el sujeto como el predicado son particulares, por lo que sí sería válida la conclusión. Ahora pregunto, ¿y si la conclusión fuera algún creativo es graduado, sería válida? Veamos, el sujeto sería particular y el predicado también sería particular, por lo que esta segunda conclusión también es válida. Veamos un caso más. Si decimos que todo diseñador es inteligente y afirmamos que ninguna persona inteligente discute, podríamos concluir que ningún diseñador discute. Entonces, vemos que el sujeto sería universal y el predicado sería particular en la primera premisa. En tanto que en la segunda premisa tendríamos que el sujeto es universal y el predicado es universal. Veamos ahora la conclusión. El término diseñador es universal en la conclusión y en la primera premisa, mientras que el concepto discute es universal en la conclusión y en la segunda premisa, por lo que la conclusión sería válida. Veamos ahora qué pasaría si la conclusión fuera ninguna persona que discute es diseñador. ¿Sería válida también? Veamos. El concepto discute es universal, mientras que el concepto diseñador es universal. Podemos ver entonces que ninguno de los términos tiene mayor extensión en la conclusión que en las premisas, por lo que ambas conclusiones son válidas. Bueno, esto que hemos presentado aquí es una estrategia muy importante para poder verificar la validez de las conclusiones. Muchas gracias.